Hola, soy Julio Cepáez y les doy la bienvenida al capítulo 71 de las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy vamos a hablar de John Steinbeck y de una obra menor. Pero antes, debo decir que después de un año y medio de llevar adelante estos videos, hemos llegado a los 360 suscriptores. Por eso estamos contentos. Contentos, pero también ambiciosos. Queremos tener muchos más suscriptores. Así que si te interesa la literatura e invitaciones a encontrar la lectura como placer, suscríbete, y si conoces a alguien que está en la misma búsqueda de leer por placer, decirle que se suscriba, que acá tiene al menos, no todos los capítulos les van a gustar, pero tenés, y ni todos los autores, pero ya con el día de hoy vamos a tener 71 autores, no reseñados, sino mencionados para alentar su lectura. Muy bien. Así que bueno, si te interesa, suscríbete y visitanos y hace comentarios. Bueno, dijimos que vamos a hablar de John Steinbeck, de un autor norteamericano y de una obra menor, de una obra que él escribió fundamentalmente para sus hijos. Después vamos a leer el prólogo. Pero vamos a hablar un poquito de John Steinbeck. John Steinbeck nació en California en 1902 y falleció en 1968. Realizó múltiples tareas. Inició sus estudios de literatura en la Universidad de Stanford, creo que en California, si mal no recuerdo, y no llegó a graduarse. Durante mucho tiempo realizó múltiples actividades, trabajó con un especialista en ecología, fue asistente, pero después fue también periodista freelance, también fue trabajador de la construcción, guía turístico, y fue corresponsal de guerra en la Segunda Guerra Mundial y combatió en algunas acciones en el Mediterráneo, pero siempre siguió escribiendo y alcanzó la fama, digamos, y cierta parte de éxito. Fue conocido con una novela que él publicó cuando tenía 37 años, la publicó en 1939 y se llama Las Viñas de Ira o Las Uvas de la Ira, de 1939, que lo consagró, digamos, lo dio a conocer por el gran público. Es una gran novela que transcurre durante la depresión en Estados Unidos, esa crisis económica que empezó con octubre del 29 en la bolsa de Wall Street y arrastró a toda la economía norteamericana y que siguió durante muchos años. Y bueno, la historia que nos cuenta John Steinbeck en Viñas de Ira o Uvas de Ira es la historia de una familia de granjeros que se ve afectado por esta crisis económica. Ellos han pedido un crédito hipotecario. Obviamente no pueden pagar por la caída del consumo, la baja de los productos agrarios, y el banco que le ha dado una hipoteca se queda con la granja, y como ellos tienen que reconstruirse todos. Son pobres en Estados Unidos. Ya son pobres antes de la depresión, o sea que el efecto de la depresión y el quedar desposeídos de sus tierras los lleva a la indigencia y deciden migrar hacia California para construirse un futuro mejor. Uno puede pensar que la trama contada así es depresiva. No, esa es la fuerza de John Steinbeck, que a pesar de las dificultades, de los conflictos que va a tener esta familia extendida, pues una familia grande que deciden marchar hacia California, ellos siempre va a haber como un atisbo de esperanza, o sea, como el espíritu de lucha de esos trabajadores pobres desplazados de sus tierras es persistente. O sea, ellos tienen una fuerza interior que los impulsa a buscar un futuro mejor para ellos, para su familia, para todo el grupo. Es impresionante. A tal punto que, bueno, a mí me pasó que cuando lo leí, digo, algo tiene que ver con la forma en que está escrita y la profundidad, el profundo conocimiento que tiene John Steinbeck de sus personajes y de cómo actúan y de las circunstancias. Así que yo recomiendo la lectura de Viñas de Ira o Las Uvas de la Ira, o la traducción que ustedes encuentren. Esto fue de 1939. Bueno,
Por esto, como era una novela social, profundamente social, fue acusado de comunista, etcétera, etcétera. La novela fue prohibida por sectores conservadores en algunos estados y en más. A partir de ese momento, John Steinbeck entonces se dedica a ser escritor. Va a publicar dos novelas que también van a tener gran impacto y son muy conocidas y van a tener también su versión fílmica como Las Viñas de la Ira. Por ejemplo, El Este del Paraíso de 1952, que serían las dos novelas, digamos, más conocidas de John Steinbeck. Y en 1961 publica otra que también es conocida, que es El invierno de nuestro descontento. Trabajó también como guionista, perdón, de Hollywood y, por ejemplo, la película muy conocida Viva Zapata, el guión es de John Steinbeck. Bien, o sea, en un siglo como fue el siglo XX, donde Estados Unidos dio grandes escritores, ya tanto en la narrativa, me acuerdo de Eugene O'Neill o de Tennessee Williams o de Arthur Miller, y aparte grandes autores de narrativa, como el gran William Faulkner y Ernest Hemingway, aparece en ese marco, aparece John Steinbeck en la primera mitad del siglo XX. Y hay una novela, bueno, y autores que por ahí no tuvieron tanta trascendencia, tanta fama, o no accedieron al premio Nobel, o Nobel, como se diga. Por ejemplo, John Dos Passos, que tiene una novela maravillosa que en algún momento vamos a comentar acá, que es Manhattan and Transfer. ¿Sí? O sea, para hablar de los autores norteamericanos de la primera mitad del siglo XX, porque después tenemos que citar a otros, a Tom DeLillo, o al gran John Kennedy Toole, por ejemplo, y La Conjura de los Necios, que es una novela brillante. Pero bueno, no lo vamos a hacer hoy. Bueno, vamos a hablar del propósito que tuvo John Steinbeck cuando publicó este libro, este librito, Los Hechos del Rey Arturo y, bueno, como dice, y sus nobles caballeros, o sea, los caballeros de la mesa redonda. Y él nos lo dice en el prólogo, John Steinbeck nos lo dice en el prólogo. Durante mucho tiempo quise verter a la lengua moderna las historias del rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda. Estas historias perduran hasta en aquellos que no las leyeron, y es posible que hoy día nos impacienten las viejas palabras y los solemnes ritmos de Mallory. No todos comparten mi inicial y persistente fascinación por esas cosas. Quise verterlas a la lengua llana de hoy para mis jóvenes hijos y para otros hijos, no tan jóvenes, verter el significado de esas historias tal y como fueron escritas, sin excluir ni añadir nada. Quizá para competir con las distorsiones del cine y la historia, que constituyen la única fuente accesible para esos muchachos, y para otros que se impacientan con la escritura de Mallory y con el uso de palabras arcaicas. Si puedo hacerlo y a la vez preservar la maravilla y la magia, me daré por contento y satisfecho. O sea, que es algo... Y dice algo muy... Antes, en el prólogo, bueno, ese es el objetivo, o sea que la tradición del mito artúrico tiene varias fuentes. Él va a tomar una de las fuentes a la que pudo acceder, que es del siglo XVI, si mal no recuerdo, de Thomas Mallory, que se llama La muerte de Arturo, La Morte d'Arthur. Y acá hay algo llamativo, que no es inglés arcaico puro, hay una influencia también del francés. Y recuerden ustedes que hubo, por ejemplo, bueno, cuando los normandos conquistan Inglaterra, va a haber una dinastía de reyes, los Plantagenets, que vienen de Normandía, que no hablan inglés, hablan francés. ¿Sí? O sea que hay una mezcla de idiomas. Bueno, los Plantagenets, bueno, tienen a Enrique y después tienen a sus hijos famosos por otros mitos. Que es Ricardo Corazón de León, su primogénito y heredero, y el malvado Juan Sin Tierra, que dan el marco para la historia de Robin Hood. Y si mal no recuerdo yo, su madre era Leonor de Aquitania, en cuya corte, o por ahí, si mal no recuerdo, empezó la tradición trovadora del amor cortés. Pero no quiero complicarles más, la vida tiene que ver con eso. Dice John Steinbeck: creo que mi percepción del bien y del mal, mi sentimiento de noblesse oblige, o sea, nobleza obliga, y todas mis reflexiones contra los opresores y a favor de los oprimidos, provinieron de este libro secreto. Este libro secreto es La muerte de Arturo, de Thomas Mallory, que tengo acá.
vertido a un inglés moderno y sin los arcaísmos y sin las dificultades que generaba la versión de Thomas Malory, que en realidad también mezclaba el francés también en algunas de las palabras. Bueno, noblesse oblige, lo dice en francés John Steinbeck. Ahora bien, lo que dice John Steinbeck también es interesante en cuanto que aun cuando no hayamos leído ningún texto que hable sobre el rey Arturo, sobre el mito artúrico, el mito artúrico y los caballeros, es porque la cultura occidental, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, está infectada de esta mitología. No solo por que retoman temas que aparecieron en la tradición del rey Arturo, sino porque hay una reivindicación en muchas obras de ficción de una edad media mítica, ¿sí? De una edad media mítica, que no se da necesariamente por cuestiones históricas, sino por cuestiones históricas, políticas o sociales, sino por vestimenta, tecnología, armamento y demás. O sea, si uno, vamos a dar un ejemplo obvio, si uno dijera en qué época transcurre la acción de las obras de Tolkien, fundamentalmente de Lord of the Rings o de Hobbit, o sea, El Señor de los Anillos y El Hobbit, igual es una edad media. Es una edad media trastocada, es una que no tiene que ver, que no está situada cronológicamente, pero digamos, no nos gusta Tolkien. Bueno, vamos a leer o ver la serie Juego de Tronos o Canción de Hielo y Fuego, que es el original. Juego de Tronos era el primer tomo. ¿En qué circunstancia histórica transcurre? Y ahí vamos a ver que de nuevo es la Edad Media. Por desarrollo tecnológico puede haber alguna perversión en cuanto a la circulación de dinero y el valor que tiene el dinero, pero ahí tenemos armaduras, espadas, arcos, flechas, dragones, es todo. Bueno, no todo viene de los mitos artúricos, porque gran parte, y por eso es tan interesante lo que cuenta los cursos de literatura inglesa de Borges, que están en una edición, están recopilados en un libro muy interesante, que en realidad se remontan a Beowulf, pero ya viene de otra tradición, de una tradición germánica que tiene que ver con mitología nórdica inclusive, ¿sí? O sea que tenemos todos esos elementos, aunque no hayamos leído los hechos del rey Arturo y sus caballeros, lo tenemos incorporado. Había tomado otra. Es más, hay una historieta, directamente un clásico de la historieta, que es Prince Valiant o Príncipe Valiente, con un gran ilustrador, que era Harold Foster, que tuvo mucha impresión. Bueno, el Príncipe Valiente o Val tuvo muchas impresiones, donde directamente rescata personajes rescata a un caballero de la mesa redonda, que es Sir Gawain, ¿sí? Que ya es amigo de Val, del príncipe Val, ¿sí? De un mítico reino ubicado al norte que es el heredero, por eso es el príncipe, después en teoría va a ser rey en algún momento de la narración. Pero también hay una reivindicación de la Edad Media que es anterior, ¿no? Que empieza con el romanticismo. El romanticismo también, digamos, va digamos, a la premodernidad, al rescate de los tiempos premodernos. Bueno, tenemos el grupo de los pintores y poetas prerrafaelitas en el último tercio del siglo XIX en Inglaterra, con Dante Gabriel, y ahora no me acuerdo el apellido, bueno, pero Dante Gabriel y bueno, hay varios que buscan la tradición pictórica anterior a Rafael Sanzio, por eso prerrafaelita, Dante Gabriel Rossetti. Y después tenemos otra reivindicación del romanticismo previa, que es la gran novela de Sir Walter Scott, Ivanhoe. Esa reivindicación de la Edad Media como un momento, digamos, que ofrecía más aventuras, que había códigos de honor más claros que en lo que es la modernidad. O sea, ellos están entrando en la modernidad rápidamente y empiezan a reivindicar lo anterior. Y aparte tiene que ver también con, cuando se forman los estados nacionales, la idea de encontrar o fundar una nacionalidad a partir de algún elemento histórico previo. Bueno,
hay una tradición que cuenta Ian Kershaw en el mito de Hitler que dice que yo no lo desconocía, pero en Alemania también había la idea del retorno del rey, creo que era Federico Barbarroja, que iba a volver para restaurar la grandeza de Alemania, que en esa época no era Alemania, sino que era el Sacro Imperio Romano Germánico, heredero del Imperio Carolingio, ¿sí? O sea que hay elementos míticos que aparecen en la Edad Media. Gran parte de los elementos míticos son, bueno, la idea del regreso del rey como dador de anillos también, ¿sí? Y también, por ejemplo, vamos a mencionar algo bastante más contemporáneo, la saga de Indiana Jones y la Última Cruzada. Lo que buscan es el Grial, el Santo Grial. Ese elemento también aparece en los Hechos del Rey Arturo, en la tradición artúrica, ¿sí? O sea, nosotros vemos un montón de elementos, y lo que es llamativo cuando uno lee lo que es relevante es que es una época de cambio, o sea, donde transcurren, por ejemplo, la idea de Gandalf en Tolkien es la idea de Merlín. Merlín es el mago internacional, digamos, el que trasciende todas las ficciones y tiene hasta el aspecto, digamos, del mago con ese bonete, y no sé, y un tipo sabio y demás. Y hay algo muy interesante que está en los mitos artúricos, es el sincretismo, ¿sí? ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, aparece Merlín, pero Merlín sería el representante de los druidas, de los anteriores, son precristianos, o sea, toda la tradición precristiana, y el momento en que esas dos culturas, la cultura que se está elaborando a partir de la expansión del cristianismo y después de la constitución del catolicismo, o sea, a medida que después de que el Imperio Romano quedó con Teodosio, muchos dicen con Constantino, Teodosio, el emperador, ha tomado el catolicismo o el cristianismo como religión oficial del imperio, y como ha reconocido al Papa de Roma como el jefe espiritual de eso, y la expansión del Imperio Romano va a llevar también, o sea, es el proceso que se dará durante la temprana Edad Media, la expansión del cristianismo a través de los diferentes predicadores, y es una historia bastante apasionante, y cómo eso va a chocar con las culturas originarias de cada región. Entonces hay un fenómeno de sincretismo. Merlín es mago, o sea, Merlín sabe el futuro, ¿sí? Y no choca abiertamente con la tradición católica, ni siquiera en sus principios morales. Si bien, y además hay mezclado otros elementos de la tradición griega, por ejemplo, vamos a contar un episodio, pero tampoco vamos a contar la historia, algunos se conocen. Uther Pendragon es el rey en Inglaterra, es el rey de un reino de Inglaterra, ¿sí? Es bastante indefinido cuáles eran las fronteras de Inglaterra, si era Gales, Escocia, Irlanda, o si meramente en Inglaterra, o si meramente era una región en el sudeste de Inglaterra, de lo que hoy es Gran Bretaña. No sé, esos términos son bastante difusos. Uther Pendragon se enamora de la esposa de uno de sus vasallos, de Igraine, ¿sí? Y entonces Merlín acude a Uther Pendragon y le dice, bueno, yo te lo voy a resolver esto, ¿sí? Y lo transforma a Uther Pendragon con la apariencia del esposo de Igraine, el duque de Cornwallis. Este muere en batalla, y Uther Pendragon, reemplazándolo, se acuesta con Igraine, ¿sí? Y Merlín lo que le dice es, yo voy a asegurar que vos cumplas tu deseo, pero después te voy a pedir un favor, ¿sí? Obviamente, bueno, al final no queda muy claro, el duque de Cornwallis muere, y Igraine queda embarazada de Uther Pendragon, que entonces había tenido el aspecto del duque de Cornwallis, y lo que le dice Merlín es que Igraine va a quedar embarazada, pero que ese hijo que va a tener, su primogénito, se lo va a tener que entregar a él. Una forma de pago por haber conseguido que él concretara la relación, que Uther Pendragon concretara la relación sexual con Igraine, ¿sí? Y ahí nace obviamente, que es Arturo. Y le dice, bueno, una forma de consuelo de por qué se lleva al hijo y demás, es, bueno, tu hijo va a ser
te va a suceder y va a ser rey de Inglaterra y va a ser el más grandioso rey de toda la época. ¿Sí? Bueno, esto también toma elementos de, ¿qué decía el mito griego? Bueno, las transformaciones de Zeus cuando quería, desde la perspectiva griega, cuando quería seducir a alguna mujer, o sea, transformarse en otra cosa, ¿sí? Perder su aspecto. Bueno, acá es Merlín el mediador. Y Merlín va a ser el consejero permanente después de Arturo, el organizador de la tabla redonda y demás, va a conseguir unificar esa Inglaterra difusa, va a constituir un código de honor y demás. O sea que todo parece que fuera ordenado, moralmente ordenado. Pero, por ejemplo, cuando hablaba del sincretismo, ustedes saben que la tradición dice que aparece una espada en una piedra, la espada en la piedra o otra película más, que la espada es Excalibur, y entonces la convocatoria para que todos los nobles del reino vayan a ver quién es digno de ser rey y saquen la espada de la piedra, la hace el obispo de Canterbury. Ahí ya vemos un sincretismo, se están mezclando las dos cosas. Y la figura de Merlín, uno piensa que es un tipo sabio, medido y demás. No, porque ya grande, transcurrido bastante la acción y ya cuando empieza Merlín era viejo, se va a entrar a entusiasmar, por decirlo de alguna forma, con una de las doncellas de la Dama del Lago. ¿Ustedes quién van a poder decir quién es la Dama del Lago? Bueno, no les quiero leer el final de la historia, bueno, que es Nineveh. Y Nineveh lo seduce, le roba los secretos a Merlín por, digamos, el apasionamiento o el furor sexual que siente Merlín respecto a Nineveh. Y a pesar de ser un tipo sabio, queda completamente manipulado por Nineveh. O sea que ahí también hay una cuestión, digamos, que irrumpe la idea de, bueno, en Merlín era un señor sabio, anciano, que sabía cómo ir al futuro y demás. Bueno, no voy a contar el final de la historia. O la maldad de Morgan Le Fay, o Morgana, es un personaje maravilloso, que es una de las hijas del muerto duque de Cornualles y hermanastra de Arturo, y es la que le va a hacer la vida imposible, porque es una maga, Morgana o Morgan Le Fay. O sea, la idea y hay una cosa de sincretismo, es muy divertido lo que cuenta John Steinbeck, y la criaron en un convento y allí había aprendido artes oscuras. Es muy gracioso, ¿no? Que es un convento se haya convertido en nigromante. Bueno, yo les tiro puntas, pues eso todo aparece acá. La idea, y hay una idea que es maravillosa, que aparece con Sir Lancelot. ¿Por qué? Porque obviamente que hay justas, hay peleas, hay desafíos, hay búsqueda de aventuras y demás, pero en determinado momento los caballeros de la mesa redonda que se han juramentado según, digamos, defender a mucho de lo que tomó, los que leímos el Quijote, sabemos la idea del Quijote, de por qué va a salir al mundo y se arma, es para, bueno, preservar a los huérfanos, a las viudas, combatir a los opresores y demás. Pero llega un punto, y esto es que a mí me llamó mucho la atención, que Inglaterra queda pacificada y lo que queda para los caballeros de la mesa redonda es la ausencia de finalidad. No saben vivir en paz, no saben vivir en paz. O sea, son nada más que guerreros. Una vez que se terminan los conflictos, las guerras permanentes y demás, es como que queda, no tiene más sentido, la ausencia de finalidad del guerrero. ¿Qué pasa? No tenemos a nadie a quien defender, no tenemos monstruos contra los que luchar. Bueno, y ahí aparece la figura aparece la idea de finalidad, ¿sí? Porque aparece Sir Galahad, ¿sí? Y Sir Galahad emprende una búsqueda y dicen que es el caballero blanco, que significa la pureza de los ideales caballerescos y demás. ¿Y cuál es la idea? Bueno, hay un mito que dicen que un amigo de Jesús, después de la última cena, rescató el cáliz que se utilizó en su última cena, que es obviamente el Santo Grial, ¿sí? Santo Grial, ¿sí? O sea, en la película de Indiana
Indiana Jones, La Última Cruzada, ¿qué es lo que buscan? El Santo Grial, lo que da la vida. Dice, la ceremonia que ofició Cristo en esa última cena, y entonces aparece el Santo Grial y la idea es rescatarlo. Y hay una tradición que dice que un amigo de Jesús, que era José de Arimatea, llevó y se tomó, lo protegió y lo llevó a Occidente. Y Sir Galahad ahí tiene una idea de finalidad trascendente, buscar el cáliz donde se hizo la última celebración del Hijo de Dios, de Jesús. ¿Sí? O sea, fíjense, y después aparece la idea del grial y la búsqueda del grial como un elemento poético y que tiene que ver con eso. Bueno, la finalidad de esos caballeros agobiados por, la satisfacción de haber terminado con toda la injusticia y toda la guerra, bueno, es un momento de ese tipo. Y lo que hay, otro elemento interesante, que ustedes también lo saben, es la idea del amor cortés. Y la idea del amor cortés es una idea del amor que no se lleva, digamos, no llega a lo físico, ¿sí? Y es la relación que va a tener Sir Lancelot del Lago con la reina Ginebra, que según las versiones se concreta, no se concreta, pero hay una tensión narrativa, una tensión erótica que tiene que ver con los modos del amor cortés. Bueno, vean como todos elementos, uno puede no haber leído tranquilamente el libro de Steinbeck, ni haber leído el libro de Malory, pero sabe que en muchos productos culturales o de la industria del espectáculo están esos elementos, están latentes o han sido utilizados para contar otras historias. Obviamente el libro de John Steinbeck es un libro de muy fácil lectura, ha conseguido lo que él se proponía, y obviamente que vamos a encontrar, repito, cosas que ya conocíamos pero contadas en las versiones originales. Después, obviamente, ni el trabajo de Thomas Malory es original, ni el trabajo de John Steinbeck, porque lo de Thomas Malory es una recopilación de mitos que andaban circulando. Si a alguno le interesa, no hay prueba alguna de la existencia histórica de un rey Arturo. Hay fuentes diversas y cada vez se conocen más. Muchas vienen del continente y están escritas en francés, algunas están escritas en latín. Pero bueno, si uno quiere divertirse y saber de dónde vinieron ideas que ya le divirtieron o historias que ya uno conoce, yo los invito a leer este libro que es sin duda alguna muy divertido, que es Los Hechos del Rey Arturo, de John Steinbeck. Buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.